Bien, buenas tardes, buenas tardes. Dios le bendiga a todos los amados hermanos y amigos que pueden estar eh, viendo este estudio, participando en este estudio de la palabra de Dios sobre las doctrinas sencillas, pero las más importantes para la vida del creyente. Hemos estado hablando durante un tiempo sobre el arrepentimiento. La semana pasada comenzamos a hablar sobre eh, la mortificación del pecado. ¿Cómo mortificar el pecado? Es algo que a diario uno vive debido a que las tentaciones no esperan, siempre están presentes. Las tentaciones siempre están presentes y uno pues podría proponerse al comienzo del día vivir un día maravilloso para la gloria de Dios y de alguna manera casi siempre se da cuenta que no le fue tan bien como uno esperaba o como uno deseaba que le fuera. En cierto aspecto, si uno, por ejemplo, dice, no, quiero vivir un día sin pecar, eh, sabe que es difícil. Si dice, quiero vivir un día dedicado totalmente a Dios, se va a encontrar que ese día hay muchos problemas. Quiero vivir un día apartado de los afanes de la vida, se va a encontrar que ese es el día que más lo llaman para resolver afanes y problemas. Y, y así simplemente es. Así es. Es una lucha constante y el pecado está en nosotros, mora en nosotros, porque fuimos liberados del pecado, pero no nos han quitado la presencia del viejo hombre, todavía la tenemos con nosotros. Entonces, comenzamos a hablar la semana pasada sobre la mortificación del pecado, que el creyente debe vivir mortificando el pecado. Y quisiera que vayamos al libro vamos a Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer allí algunos versos en Efesios el capítulo 5. Eh, Vamos a leer desde el verso 11, Efesios 5, 11 en adelante. Y allí tenemos entonces, obviamente, algunos versos que leer. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí el tiempo es oportunidad, aprovechando bien las oportunidades realmente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice aquí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu y por supuesto del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Y aquí hay diríamos, una ayuda, un recurso de cómo nosotros podemos comenzar o trabajar para vencer el pecado que nos agobia y aquellas tentaciones. ¿Cómo podemos trabajar para mortificar el pecado que está en nosotros? Está en nuestro cuerpo de carne, pero hay recursos en la palabra para ayudarnos a, si al menos no eliminarlo 100%, porque eso es imposible. Solo cuando Cristo nos transforme en su semejanza, no tendremos la presencia del pecado. Pero vamos así a trabajar con la voluntad de Dios, apartándonos nosotros, haciendo lo más que podamos, haciendo lo posible para agradar a Dios en la mayor parte del tiempo, con toda nuestra vida, con nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro deseo, todo para agradar a Dios, buscando la santidad, buscando estar cerca de Dios. Obviamente, nadie podrá estar cerca de Dios si no está en santidad. Entonces, aquí hay unos recursos en los versos 19 y 20 de Efesios, ¿verdad? Eh, Capítulo 5, donde dice,
Primero, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces está diciendo, en contraposición a eso, antes bien sé llenos del Espíritu. Pero ¿cómo me lleno del Espíritu? ¿Cómo me lleno del Espíritu? Hay algunas formas de llenarse del Espíritu. Hay algunos trabajos que hay que hacer para estar más lleno del Espíritu cada día, más controlado por el Espíritu cada día. Y algunas de esas cosas son sencillas. Lea la Biblia lo más que pueda, lea la Biblia y vuelva y lea la Biblia y siga leyendo la Biblia y aproveche cada oportunidad que tenga para leer la Biblia. Escuche mensajes de la palabra de Dios en esos aparatitos que tenemos ahora en el tiempo moderno. Escuche mensajes de la palabra de Dios lo más que pueda. Hay muchos predicadores muy buenos que se dejan usar por Dios, que respetan la palabra de Dios, predican lo que dice la Biblia. No son perfectos, pero Dios los usa. Entonces escuche, yo le puedo decir a algunos que predican la palabra de Dios de una manera poderosa, pero comienza a buscar, hay muchas personas que predican la palabra de Dios de manera poderosa. No estoy diciendo de manera ruidosa y bullosa, porque el ruido y la bulla no significa que hay nada. No significa que tiene que haber nada necesariamente donde hay ruido y bulla. La gente confunde ruido y bulla como con gloria de Dios, con presencia, con unción, y muchas veces nada tiene que ver eso. Eso no significa que no puede haber ruido y que no puede haber gozo. No, 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 hay gozo donde está Dios, hay libertad y hay gozo. Lo que estoy diciendo es que no siempre es así, porque algunas personas, para ellos, si no hay ruido, no hay presencia de Dios. Y eso no es verdad, eso es un engaño que nos lleva mucho tiempo, muchas veces, ¿a qué? A desperdiciar el tiempo haciendo ruido y cansándonos, sin realmente tener una comunión con Dios, sin tener un corazón para Dios, sin apartarnos del pecado, sin buscar la presencia de Dios. Déjeme decirle, el mejor tiempo con Dios no es el tiempo en público haciendo ruido. El mejor tiempo con Dios es el tiempo que uno ocupa a sola con Dios, en intimidad solo con Él. Ese es el mejor tiempo. Pues hay mucha gente que se ha dedicado a que el mejor tiempo es donde puede hacer más ruido y donde siempre está en un púlpito, donde siempre está eh, que lo vean, donde lo puedan ver, donde se puede exhibir. Hay personas que tienen que dejarse sentir para ellos poder estar ahí. Yo les decía hace un tiempecito que fui a predicar en una iglesia y en una ciudad del norte. Y entonces allí habían varios predicadores esta noche. Me invitaron para hablar sobre el enfoque de la familia de manera bíblica. Y entonces tomé el tiempo que me tocaba, los 45 minutos, y compartimos y todo muy entendible hasta que le tocó y muy entendible y muy pacífico, hasta no puedo hablar de la familia gritando, pues es compartir para edificar. Bueno, hasta que le tocó el turno al hermano en Cristo que seguía. Ese hombre comenzó y se pasó la noche, yo no sé si fueron 3 horas que se pasó luchando con un demonio que se le manifestó a una mujer. Y él quería hacerse el poderoso, sacando el demonio, no sabiendo que Satanás se estaba burlando de él porque le dañó la predicación. Cuando tú vas a predicar y has estudiado la Biblia, no es hacer ruido necesariamente, aunque haya ruido, sí tiene que haberlo, pero no es hacer escándalo y ruido necesariamente. Hoy te vas a preparar y a orar una semana o dos o un mes para una actividad, para que luego un demonio te robe el show. No, 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 la gente que tiene demonios, sácalo, ahorita lo reprendemos. Y vamos a seguir predicando lo que el Señor puso que prediquemos. Entonces, hay recursos que Dios nos ha dado. Primero es que nos llenemos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo no significa hacer desorden. Estar lleno del Espíritu Santo significa que usted va a estar guiado por la persona más decente que puede haber, por la más poderosa, por la más sabia. Y una persona sabia no hace cosas absurdas. Una persona sabia no hace desbarajutes. Y el Espíritu Santo es el más sabio. ¿Quién es más sabio que Dios? Nadie. Pues entonces, si usted está dirigido por el más sabio, por el más poderoso, por el más culto, por el más educado, por el más decente, por el más amoroso, por el más protector, oiga, busque todos los atributos de Dios y ponga lo que el Espíritu Santo es Dios.
significa entonces que usted va a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, bondad, fe, o sea, benignidad, todas esas cosas. Pero resulta que nos han querido enseñar lo contrario, que si está lleno del Espíritu Santo es un desorden, es una persona que lo revoltea y que muestra. Eso es mucha gente que viene a la iglesia y viene al Evangelio buscando mostrar cosas que no alcanzó y buscando mostrar grandeza. Vienen con delirios y quieren ser grandes y entonces tienen que mostrar que son grandes. Son gente delirante que más bien muchos de ellos necesitan un psiquiatra, pero no es, el Evangelio no es para show, el Evangelio no es para buscar ser visto, el Evangelio no es para buscar primeros lugares, el Evangelio no es para buscar fama, ni es para buscar dinero, es para servir al Señor con mansedumbre, humillándose delante de Dios y buscar la presencia de Dios y ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por Él a toda buena obra, como dice Efesios 2:8, que el Señor preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella, para que nosotros nos ocupemos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, no que yo preparé, y no las obras que yo preparo para que Dios ande conmigo y esté conmigo en esas obras. No, 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 yo debo andar en las obras que Dios preparó. ¿Cuáles son? Las que enseña la palabra de Dios y aquellas por donde el Espíritu Santo les puede guiar a usted. Ahora, fíjese que hay varios recursos aquí. Primero, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice que no se embriaguen, pero dicen, llénense con el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, déjense controlar totalmente. Sea como, búsquenlo en oración, lean la Biblia, escuchen sermones de la palabra, adoren, alaben, pero es mayormente en soledad con Él, en intimidad con Él, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no en una emoción de fuego y que hace 10,000 cosas ahí que no, 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 es en intimidad con Dios. Ahora, luego de eso dice así, hablando entre vosotros con que con salmos, cuando tenga conversación, usa hablar de los salmos, cuando tenga tiempo, canta himnos y canta cánticos espirituales. Alaba al Señor en tu corazón, da siempre gracia a Dios y Padre, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense cómo está la Trinidad ahí. En esos versos que leímos está la Santa Trinidad, llenos del Espíritu Santo, y luego eso te va a guiar a alabar a Dios, a dar gracias a Dios, a cantar himnos, a cantar salmos, cánticos espirituales, a alabar al Señor en tu corazón y a dar siempre gracia a quién, al Padre, en el nombre de qué, del Hijo, por la llenura de quién, del Espíritu Santo. Ahí está la Santa Trinidad eh, tomando posesión de ti y llevándote a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amados hermanos en el Señor y amigos que nos pueden ver, mortificar el pecado es ocuparse de las cosas de Dios. Si no estás ocupándote de las cosas de Dios, la mente y el corazón perverso siempre te va a estar sugiriendo cosas que no debes hacer. Tu corazón perverso siempre te va a estar sugiriendo cosas que no debes hacer. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer Ezequiel el capítulo 14, verso 3, donde nosotros debemos entender lo siguiente. Ezequiel 14:3, vamos a leer este verso ayer. Allí dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Dice, ¿acaso he de ser yo, acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Entonces el Señor envió a Ezequiel a que les hable. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta y yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, apartarse de las abominaciones, apartarse del pecado, buscar santidad a Jehová, santidad al Señor, santidad en el Espíritu.
es lo que nos va a hacer a nosotros mortificar el pecado. Eso nos va a ayudar a mortificar el pecado. Apartarnos de las abominaciones. ¿Cuáles abominaciones? Muchísimos pecados que nosotros amamos. Pecados sagrados que tenemos, pecados intocables que tenemos, pecados adorados y pecados puestos en un estandarte. Hay pecados canonizados que son santos, que nadie lo puede tocar. ¿Ha visto usted una persona que, por ejemplo, habla duro, alto, y cuando usted le habla y le dice algo, la persona dice, es que yo hablo así? Bueno, ese es un pecado que ya esa persona acaricia y lo tiene ahí, no lo quiere quitar. Bueno, tú hablas así, pero los hijos de Dios dice que hablan con mansedumbre. No que no se pueden equivocar. Los hijos de Dios hablan como quieren en ocasiones, pero se arrepienten y piden perdón. Eso es interesante. No está buscando, Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando personas perfectas en Él, pecadores, perdonados, imperfectos, que le sirvan y le sigan, que tengan un corazón como David, que se arrepientan, corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado delante de Dios. De manera que Dios no puede deleitarse en el pecado. Como Dios no se deleita en el pecado, fíjense que dice el Señor, esa gente me van a consultar a mí, ¿seré yo en modo alguno consultado por ellos? Personas que aman el dinero, aman la riqueza, aman la vanidad, aman el sexo, se dedican en lleno a cosas que son de la carne. Son de la carne. Hay otras personas que aman la guerra, aman la desgracia, aman el pleito, aman los chismes, aman muchas cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Por tanto, debemos nosotros negarnos a nosotros mismos y negarnos a esas cosas que nos insisten por medio del corazón perverso que todos cargamos. Nos insisten que las practiquemos. Debemos negarnos, no vivir para ellas. Ahora, no solamente Dios no puede deleitarse en la maldad, sino que tampoco Dios puede agradarse en la maldad. Dios no, ni se deleita en ella y tampoco se agrada en la maldad. Dios no se agrada en la maldad porque simplemente Dios no goza de la maldad. Dios es bondadoso, Dios es santo. Por tanto, Dios no puede considerar la impiedad ni con la más mínima aprobación. Por tanto, cuando hacemos una obra impía, Dios no la aprueba. No está aprobada por Dios. Dios no la aprueba. Cuando hacemos una obra impía, Dios no la aprueba. Debemos decir también que el pecado es algo que contamina. Es como cuando uno cae en una ciénaga. Hay un videíto que no tengo forma de ponérselo ahora, pero la tecnología puede permitir que uno lo ponga. Y es cuando tengo un amigo que se ríe bastante cuando ve ese videíto. Y él lo repite, lo repite, lo repite. En vez de video de no sé de cuál de las redes, pero él lo vio y lo sacó y lo compartió conmigo. Y es un video en donde una persona trata de cruzar un pequeño riachuelo, pero una, un canalcito pequeño, no tan... y resulta que se quita los zapatos y los lleva en la mano para poder como que no se ensucien. Y él prefiere ensuciarse los pies, pero de repente cuando él mete los pies, lo que había ahí no era una ciénaga pequeña, aunque parecía pequeño y estrecho y un poco angosto, era algo muy profundo. El hombre se fue totalmente, hasta la cabeza, se llenó de lodo totalmente. Entonces el pecado es así, no hay forma en que usted se ensucie las manos del pecado, que no se ensucie la cabeza, los pies y todo. No hay forma en que usted se ensucie los pies, que no se ensucie los ojos, la cabeza, todo, todo. Un mínimo pecado que usted toque con una uña le ensucia el cuerpo entero. Y así lo ve Dios. Así lo ve Dios, sucio completamente con un mínimo pecado. Una mínima mentira requiere que nosotros vayamos donde Dios por perdón. Una mínima injusticia requiere que nos arrepintamos. Un mínimo deseo codicioso requiere que nosotros nos apartemos y nos arrepintamos y busquemos el perdón de Dios. Fíjense que a veces son ideas las que tenemos que sabemos que Dios no aprueba y eso nos lleva a arrepentirnos delante de Dios como si hubiésemos matado a una persona. Y el que mata tiene que arrepentirse, pero también el que hace un pecado que supuestamente es un pecado pequeño. Eso significa que Dios no aprueba el pecado en ninguna manera. El pecado es una ciénaga
que contamina totalmente al hombre. Vamos a ver qué dice Isaías, el capítulo 40 y el verso 2. Isaías 40 y el verso 2, vamos a leerlo. Vimos que el pecado, por supuesto, Dios no es aprobado por Dios en ninguna manera y Dios no se deleita en él. Vemos que el pecado es una ciénaga, por tanto hay que mortificar eso. No podemos estar andando de manera bien vestidos o cubiertos totalmente, pero llenos de pecado por dentro. Dios no puede ser burlado. Dice Isaías capítulo 40, el verso 2, dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a vos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Oigan, ¿qué fue lo que recibió de la mano del Señor por todo su pecado? Doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. De manera que ahí comienza el Señor a hablar, a hablarle a Juan que prepare el camino del Señor, que enderecen sus veredas, ¿verdad? Que enderecen los caminos, las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. De manera que el Señor vino y el Señor aún antes de venir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nunca ha consentido el pecado. Debemos entonces nosotros tratar de crecer en qué? En mortificar el pecado en nuestras vidas a fin de que éste no tome. Vamos a ver qué dice Isaías 1:6 también. A fin de que éste no tome ganancia en nosotros. Isaías el capítulo 1 y verso 6. Vamos a ver qué nos enseña. Estamos entonces de una manera, eh, eh, estamos entonces de manera clara en que el Señor no aprueba el pecado. Hay personas que van a vivir en el pecado todo el tiempo. Hay personas que van a vivir, Isaías capítulo 1, verso 6. Leemos Isaías 1:6 y miren qué dicen. Decía que hay personas que van a vivir en el pecado siempre, saliendo de uno y cayendo en otro. Pero no por eso no son creyentes. Ellos son creyentes, son cristianos. Solo que algunas personas no hacen lo posible para alejarse del pecado lo más posible. El pecado te va a perseguir también, siempre, nunca te va a dejar tranquilo. De hecho, andas con él, andas con un cuerpo pecaminoso y un corazón perverso, tú y yo. Así nos vemos atados. Por eso un día esperamos la redención, en la cual Dios nos liberte de este cuerpo pecaminoso y sea que nos vayamos o que el Señor venga, entonces seremos libres de este cuerpo pecaminoso y tendremos un cuerpo, como dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, que seremos semejante a él. No pecaremos más contra nuestro Dios ya. El pecado no estará presente en nosotros. Dice el verso 6 de Isaías 1, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades, perdón, puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. La misericordia de Dios es la que a veces nos deja un resto pequeño, como en el caso de Israel. Dejó un remanente que para que Israel renaciera y todavía Israel existe. Pero fue la misericordia de Dios que hizo eso. De manera que la misericordia de Dios es la que hace que uno persevere, que uno esté, que a pesar de todas las veces que uno choca, tropieza, que uno falla, que muchas veces uno se ve ahogado, como si no fuera a poder sacar la cabeza nuevamente. Pero quien permite que uno todavía exista y todavía siga hacia adelante luchando es Dios. Por tanto, la mortificación del pecado en la vida de uno es necesaria. Para algunas personas será necesario que mortifiquen el pecado siendo discipulados. ¿Y por qué digo que mortifiquen el pecado siendo discipulados? Porque hay muchas personas que necesitan ser discipulados. Necesitan tener un líder, tener un maestro, tener
un discipulador, alguien que los entrene, alguien que les enseñe a cómo alejarse de lo que no es bueno, de las costumbres que no son buenas, de los hábitos perjudiciales. Cómo alejarse de los pecados que uno ama. Hay pecados que son amados por uno y que son consentidos, perdón. Puede ser desde hablar de una manera que no es, desde la forma de resolver los problemas, desde la forma de verlos, desde la forma de qué sé yo, de reaccionar. Pueden ser pecados de todo tipo. O desde la forma de amar las cosas más que a Dios. Pueden ser desde la forma de cómo gastas el tiempo también. Entonces, el Señor nos llama aquí y nos dice que estamos como Israel, somos pecaminosos. Y Dios dice la palabra en el verso 8 que si el Señor no hubiese dejado un remanente, por supuesto, dice la palabra en el verso 9, si el Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, hubiesen sido como Sodoma, que se volvió, simplemente Dios las exterminó, y como Gomorra, envió fuego y las exterminó. Entonces, en nosotros también, la misericordia de Dios es la que nos ayuda, perdón, a perseverar. La misericordia de Dios es la que nos ayuda a perseverar, nos ayuda a seguir adelante. La misericordia de Dios es la que nos permite decir hasta aquí me ha ayudado el Señor. El pecado es como una lepra. También vimos que el Dios no consiente el pecado, Dios no se agrada de la maldad. El pecado es como una ciénaga donde uno cae y no hay posibilidad de que uno quede limpio. El pecado es también como una lepra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdón, dice que es como una lepra. Vemos que el pecado también es como la misma muerte. De manera que el que esté en el pecado, ¿qué está? Está en muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y dice que todo el que peca, pues atrae muerte, porque el pecado lo que atrae es muerte. Mas el espíritu, el que vive para el espíritu, atrae vida. El que siembra para el espíritu, atrae vida. El pecado no mortificado entonces en nosotros es contrario a todos los principios del Evangelio. El Evangelio vino para que vivamos. Se predica el Evangelio para que haya vida. Se predica el Evangelio para que haya paz, para que haya entendimiento, para que haya sabiduría. Se predica el Evangelio para que haya buena comunión con Dios. Se predica el Evangelio para que haya familia. Fíjense que el Evangelio provee que haya familia y trabaja para que haya familia unida. Y sin embargo, Satanás trabaja para que la familia sea destruida. Todo indicio que por el que usted pasa, que trata de destruir la familia, viene del diablo. Eso significa que usted debe analizarse y saber cuántas veces usted ha puesto en ejecución proyectos diabólicos con su familia. Todo proyecto que destruye la familia viene del diablo, no viene de Dios. Entonces, no mortificar el pecado, que es el principal problema que tenemos y que trata de destruir la familia, mortificarlo, no alejarlo, significa que estamos contrario al Evangelio. Aunque debemos decir que no estoy hablando de que usted como creyente, bueno, por el hecho que cometió un pecado se perdió. No, no, la salvación es un regalo, ya lo hemos hablado, ya lo hemos probado, lo dice Efesios 2:8, que es por gracia, porque por gracia sois salvos, o ustedes fueron salvados, por gracia ustedes fueron salvados, y no es que usted se salvó, no, 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 no es porque por gracia te salvaste, porque nadie se puede salvar. Hemos explicado ese verbo ahí que está, esa voz, la voz en esa parte de la palabra que está en pasivo. Cuando la voz está en pasiva, la voz del verbo está en pasiva, entonces significa que no fuiste tú que hiciste nada. Si dice que tú te salvaste, entonces sí tú lo hiciste. Pero no dice que tú te salvaste, dice que fuiste salvado. Si fuiste salvado por otro, no te salvaste tú mismo. Entonces, obviamente, la salvación es un regalo de Dios. El pecado no mortificado es contrario al Evangelio. Decimos, si la muerte de Cristo fue para destruir el pecado. Nosotros somos salvos, sí. Y vamos a ver en Colosenses el capítulo 3, los versos 1 al 5, algunos puntos importantes. Decía al principio que me gustaría que recuerden que hay algunos, cuando leímos Efesios ahorita, ahora vamos a leer
Colosenses, el capítulo 3 los versos 1 al 5. Pero cuando leímos en Efesios hace un rato, vimos algunos recursos. En Efesios 5 del 11 en adelante leímos hace un rato. Vimos algunos recursos que podemos usar para mortificar el pecado. Y uno de los recursos es siendo llenos del Espíritu Santo. El otro recurso es dando gracias a Dios Padre, alabándole con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, siendo siempre acercándose a Dios, leyendo la Biblia. Vimos el otro recurso y es que hacerlo todo en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Fíjense, está la Trinidad involucrada. Recuerde, para eso debemos nosotros trabajar esos recursos que nos ha dado el Señor en su palabra. Ahora, fíjense que dice Colosenses el capítulo 1, los versos, capítulo 3, versos 1 a 5, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, abriste los ojos con Cristo, estabas muerto, estabas equivocado, estabas sepultado en el pecado, estabas en camino al infierno. Y el Señor te abrió los ojos de que Jesucristo es el Señor. Bueno, pues ya tú resucitaste, el Espíritu te despertó, tienes vida eterna. Te arrepentiste, te convertiste al Señor, dejaste la vida antigua, vives una vida para Dios, sirve a tu familia, sirve a tu pareja, sirve a la comunidad, sirve para edificarte y vivir para gloria de Dios. Eres de los que tienen o de las que tienen esperanza en Dios, eres de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que fíjense o fijémonos como dice la Biblia. Si pues habéis resucitado, resucitaste ya con Cristo. Bueno, pues entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de quién? Del Padre. Pon la mira o ponete la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados, dice la palabra. Ahora, cuando dice que busquemos las cosas de arriba, no está diciendo que no tengamos cosas de abajo, de la tierra, como un carro, casa, bienes, dinero. No está diciendo nada de eso. Que tu adoración no esté puesta principalmente en las cosas de la tierra. En estos días vi un artista que se casó y, y yo no sé, vive en Miami, se casó en Santo Domingo, lo conocen muchas personas y se casó y llevó para su boda, llevó un carro que cuesta, yo no sé, cuesta millones. Llevó un carro que cuesta millones para su boda, para tenerlo ahí para que lo vean. Y tiene una colección de carros. Esos son los juguetes del diablo, los juguetes de la gente. Y digo los juguetes del diablo porque el diablo a través de eso quita tu tiempo de Dios y tu vista de Dios y la pone en las cosas de la tierra, en todo lo que perece. Eh, Dice la palabra de Dios en el verso 5, haced morir o hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Cuáles? Ahí está hablando no de cositas sencillas, ahí está hablando de cosas pecaminosas. Dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Cuáles? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres, de desobediencia, en las cuales también vosotros en otro tiempo anduvimos en otro tiempo, cuando estábamos muertos, por supuesto que sí. Ahora fíjense que a veces también cometemos pecados de eso. Hay un pecado que parece sencillo, pero mira, la fornicación. La fornicación. Impureza ni se diga, tantos pensamientos impuros que a uno le pasan, hay que vivir pidiendo perdón a Dios y limpiando nuestra mente, pensando en las cosas de Dios, leyendo la Biblia, escuchando mensajes en el carro, donde sea, mirando cosas espirituales, no significa que usted no va a ver cosas del mundo. Tiene que ver noticias, puede ver una película, puede ver un documental, puede ver las redes sociales, sus amigos, sus familiares. O sea, Dios no está siendo rígido en el sentido de que vivamos la vida que tenemos aquí en la tierra, pero está siendo rígido en que no permite el pecado como modo de acercarse a Él, o no nos permite cerca de Él con pecado. O sea, no podemos coger el pecado e ir a acercarnos al Señor como que eso no le va a heder al Señor. Al Señor le asquea, el pecado es asqueante porque Dios es santo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, el aspecto de la fornicación, que es algo que uno dice, no, yo no soy un fornicario, yo no hago esto. Pues déjeme decirle, si usted vive su vida mirando fotos en Facebook, mirando fotos en las redes sociales, mirando videos
depravados en YouTube y en todas esas cosas, y se pone a ver cosas que no debe ser, ya usted se está alejando de la santidad. Gente mal vestida, gente pornográfico, gente que pueden estar, que siempre están insinuando sexualidad y sensualidad. Eso hasta en la iglesia está ahora mismo. Pero si usted que se pasa su tiempo viendo que no es a su pareja que usted está viendo, y usted está viendo otras que no son su pareja, y si no es casado, no está viendo la gente de Dios ahí, una persona santa que Dios le puede proveer. Y si es casado, no está viendo a su pareja por largos tiempos. Si es mujer, viendo hombres, viendo revistas, viendo, y si es hombre, viendo mujeres y mujeres y mujeres, y no está viendo a su esposa. Y si es esposo, no está viendo a su esposa, y si es la esposa, no está viendo a su esposo, entonces usted se está hundiendo en el fango. Literalmente usted está siendo una persona adicta a la pornografía, fornicaria. Hay personas que no tienen que cometer una fornicación per se para ser fornicarios. Simplemente se adaptan a ver cositas que no son muy, pero tampoco muy poco. Entonces no están como allá ni aquí. Eso es adicción a la pornografía también. Si usted le gusta ver gente de esa que se ve bien y que está en la playa y que está en traje de baño o que tiene falditas y ropitas y los hombres mostrando la musculosidad y sin camisa y esto y aquello, usted también está adicto a la pornografía. Es un adicto a la pornografía. Eso es un pecado. ¿Cuándo se dijo que eso no era pecado? ¿Quién lo dijo que no era pecado? Todo eso es pecado. Entonces usted es un fornicario, aunque sea evangélico, y está adicto a la pornografía y a la impureza, porque también codicia con la mente cuando ve con los ojos. Porque el pecado entra por los sentidos. Dice que Eva, dejándose llevar por los sentidos, pecó. Por el oído, por la vista, por el olfato, por la boca, por muchas partes usted puede con los sentidos provocar el pecado. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Dice ahí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando avaricia, quiere más, estás adorando eso. Quiere más otro carro, eres un avaricioso, eres un idólatra de carro. Quiere más dinero, eres un idólatra. Y los idólatras pues no entran al cielo. Entonces analízate que si estás perdido en uno de esos pecados, es posible que tú nunca hayas nacido de nuevo, aunque seas un religioso. Cante himnos, ofrende, entre otras cosas. Eh, Debemos entonces hacer morir los malos deseos, la avaricia, y no se trata aquí de cosas pequeñas. Debemos, amados hermanos en el Señor, tratar de seguir hacia adelante, mortificando el pecado en nuestras vidas. Vemos Juan 14:30 que nos dice allí que Jesús estaba en una ocasión en un lugar y Jesús se fue. Alguien dice, pero ¿y por qué se fue si Él es Dios? Bueno, dice ahí que Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y ¿qué? Y Él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Señor estaba huyendo de las tentaciones, huyendo de la exposición y de buscar el lugar para tener gloria y para hacer. Cristo pudo haber hecho lo que sea, era Dios. Él, con poder. Cristo pudo haber mostrado poder cuando él hubiese querido, pero no estaba sujeto a la voluntad de Dios entonces porque Dios le envió a una vida de humillación para morir por el pecado, no una vida de exhibición y una vida de mostrar la grandiosidad de lo que podía hacer. Era una vida de entrega, humillación y morir por nosotros y así lo hizo. Vámonos, voy a hacer la voluntad. Al Padre, yo amo al Padre y quiero que el Padre sepa que lo amo y así le obedezco y me someto a su voluntad, sea la voluntad del Padre. Levántense, vamos de aquí. Yo hago como el Padre quiere. Alabado sea el nombre de Dios por Jesucristo. Amados hermanos en el Señor, debido a mucha gente que se tiene una autoconfianza que no es segura, mucha gente que es creyente se queda en lugares en donde no es seguro que no peque, pero cree que es fuerte, termina pecando. Abren páginas en las redes sociales que creen que pueden soportarla. No, yo soy grande para ver eso y terminan pecando. Hay muchos líderes que han caído por la autoconfianza. Comenzaron con ver una pequeña foto y terminaron hundidos en el pecado y todo se ha destruido. Todo se ha destruido. Algunas personas creen que son inmunes al crimen. Y no es verdad, no hay crimen que no podamos cometer.
No hay crimen que no podamos cometer. Nosotros podemos cometer cualquier crimen que sea así, siendo evangélico, aún usted puede cometer cualquier crimen, cualquier pecado. Por tanto, nosotros no somos inmunes. Como no somos inmunes al pecado y a las cosas malas, ¿qué debemos hacer? Huir del pecado, huir de la maldad, huir de la fornicación, huir del adulterio, huir de todas esas cosas que no le agradan a Dios y alejarnos lo más que podemos para no pecar contra nuestro Dios. Porque Dios abomina todo lo que no le agrada a Él, es porque Él lo abomina. Está contra su santidad. Ahora, ¿por qué debo yo hacer morir las obras de la carne? ¿Por qué si yo estoy en la carne? ¿Y para qué debo hacerla morir? ¿Y por qué? Primero porque mi Dios es santo. Dios es santo y dice que habita con aquellos que buscan la santidad, que habita con el humilde de corazón, con el que busca la santidad. Hay un verso en Isaías que no recuerdo, si es el 57:15, vamos a ver, si es el 57:15 o 62, 5, algo por, pero vamos a ver si es el 57:15. Es un verso en donde el Señor se describe a sí mismo. Yo podría buscarlo también en lo que tratamos, que ese verso realmente me conmueve. Yo lo repito cuando oro. Porque así dijo el alto y sublime. Ah, ese es. Miren, yo repito ese verso caminando, cuando manejo, cuando oro, hasta cuando como. Yo repito ese verso dentro de mí, porque ese verso me da un gozo, realmente. Oigan qué dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿quién? El Santo. Cuyo nombre es el Santo. Ahora fíjense lo que dice, yo habito en la altura y la santidad. Oigan eso, el alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre ¿cuál es? El Santo. Esa es la razón por la cual debemos mortificar el pecado. Ahora fíjense, dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No vivifique el corazón de los orgullosos, sino de los quebrantados, de aquellos que están llorando por su pecado delante de Él, de aquellos que le están buscando para que Él les perdone, de aquellos que están buscando agradarle y no pueden con su propia fuerza, pero buscan la fuerza de Él para agradarle a Él. Ponen su corazón delante de Dios. Oh Dios, aquí estoy. No soy nadie, Señor, pero quiero agradarte, quiero servirte, yo te amo. El Señor dice que Él está ahí y dice ese edicto, su palabra es una ley. Y es así, y dice, porque así dijo el alto y sublime, para que no quepa duda, el que habita donde, la eternidad, él habita la eternidad, no en la eternidad, él no habita en la eternidad, él habita la eternidad, él es la eternidad, él es la eternidad. Eso lo dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿quién es la eternidad? Dios, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de quienes, de los humildes, y vivificar el corazón de los quebrantados, no de los orgullosos, sino de los quebrantados. Y hay mucha gente que se sube a los púlpitos y no son quebrantados, lamentablemente. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Bueno, esperamos que nosotros podamos mortificar nuestro pecado para que el Señor nos ayude a seguir firmes en él. Les aconsejo que lean esta noche, los que pueden, el capítulo 7 y 8 de Romanos. Allí van a ver lo maravilloso que habla en el capítulo 7 y 8 de Romanos sobre las obras de la carne, donde dice, porque el bien que quiero hacer, miserable de mí, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero. Dice que él quiere seguir la ley del espíritu, pero hay otra ley, la de la carne, está en él, que haciéndole pecar. Entonces el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Wow. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios, el Señor le librará. Lean Romanos 7 y 8.
y tendrán un entendimiento más profundo de cómo el pecado lucha en nosotros por imponerse, por gobernar, por reinar. Entonces te va a dar una idea de que tú debes hacer algo para no dejarlo reinar en ti. Romanos el capítulo 6 y el verso 12. Veamos Romanos 6, 12, que nos aconseja también que nosotros debemos hacer algo respecto a la carne. Romanos el capítulo 6 y el verso 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no reine, dice el verso 12. Eso significa que puedes reinar. Tú puedes darle al pecado una posición de rey en tu vida. Dice Dios, no lo haga. No le des la posición de rey al pecado en tu vida. No lo hagas. No lo hagas. Agrádale al santo. Trata de buscar al santo. Agrádale al santo. Busca santidad para Jehová. Ahora, nosotros queremos, o yo quiero hacerte, pedirte que recuerde que no debes confiar en ti mismo. No te confíes, no entres en tentación, no te pongas en la orilla. Si te pones si hay una pared y de un lado hay un precipicio y del otro lado está la tierra firme o el cemento firme, no te pongas en la pared para mirar el precipicio, no te subas y te pongas en ese riesgo, mira el precipicio de lejos, porque sabe que si te pones en la pared y la pared es fina y resbala, con cualquier brisita te vas a caer al precipicio. Eso es cuando uno se arriesga al pecado. Cuando uno se arriesga al pecado, tiene problema de no estar seguro de que no va a caer al pecado. Nadie es suficiente como para no pecar. Nadie es suficiente para no pecar nunca. Y por supuesto, todos pecamos. Dice la Biblia que debemos por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Eh, los creyentes podemos emplear las ayudas que tenemos, como decíamos al principio, para no pecar. Leer la Biblia, dar gracias a Dios en todo, cantar salmos e himnos. Eso está en Efesios 5, 11 en adelante. Cantar salmos e himnos, seguir la paz, dar gracias a Dios en Cristo y orar siempre, observar las cosas de Dios y agradecerle por toda la belleza de las cosas que ha creado, darle gracias a Dios por la familia, por todo, por el trabajo que tenemos, por la comida que pone en nuestra mesa, ser agradecidos con Dios por la salud que tenemos y aún hasta por la enfermedad que tenemos en la que Él está tratando con nosotros y humillándonos y llevándonos a entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos agradecer a Dios por todo eso. Hay algunos puntos en el que debemos hacer énfasis y es siempre leer la Biblia y orar. Leer la Biblia y orar. Escuche mensaje. No se quede sin mortificar el pecado. No mortifique el espíritu, mortifique el pecado. Hay algunas personas que contritan el Espíritu Santo que está en ellos. Dice la Biblia, no lo contrite, no contrites el Espíritu Santo, no lo arrincones, no lo ponga triste y no lo ignores que vive en ti, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice, haz las cosas que mortifican el pecado y la carne y al enemigo y al mundo, y no las cosas que contritan al Espíritu. Escucha mensajes. Un recurso que yo he usado mucho y que lo uso bastante, es escuchar mensajes, y también escuchar himnos. Muchos himnos, escuchar himnos del Señor. Y usted va a salir, y usted va a salir, y tiene la computadora, pues ponga un CD de eso que ponen, una música continua de esa que ponen, que dice 10 horas de himno, póngalo. Hay muchos himnos con los que usted no esté de acuerdo, pero son himnos para Dios, póngalo. Y deje la bajita ahí cantando himno en su casa. Usted no está ahí, pero hay un ambiente de himno y de adoración en el espacio en el que usted vive. En su habitación, ponga un ambiente de adoración, deje su Biblia siempre, tenga una Biblia cerca donde usted pueda leer si no tiene sueño. Hay personas que no tienen sueño y se ponen a hacer otras cosas, a ver unas grandes series, a perder el tiempo en las redes sociales y terminan pecando. Póngase a oír himnos, póngase a oír mensajes y usted verá que el propio cuerpo, como es enemigo de los mensajes, hasta se duerme, pero mortifíquelo, mortifique el pecado.
El Señor, cuando nacimos de nuevo, nos dio el recurso de una nueva naturaleza para mortificar el pecado. No obstante, no debemos confiarnos de que somos nuevos y que nada va a pasar. Por supuesto, la gracia y el poder del Espíritu Santo están con nosotros y nos ayudan para no ser ociosos, pero debemos procurar no ser ociosos. Debemos limpiarnos de toda contaminación, dice Segunda de Corintios, el capítulo 7, verso 1. También dice Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, y no solamente de ídolos de esos que están en las iglesias idólatras, sino de ídolos que tenemos, de ídolos que tenemos. Puede leer Hebreos, el capítulo 12, verso 4, donde nos insta a confesar. Puede leer Primera de Juan 1:9, donde nos insta a renunciar, ¿verdad?, al pecado. Puede leer el Proverbio 28:13 y dice que debemos, por supuesto, tener ánimo en la lucha, seguir hacia adelante. Salmo 51:1, tener un corazón limpio, ¿verdad? Y la Biblia está llena de ayuda para nosotros. Vamos a leer algunos versos de esos al terminar. Algunos versos de esos al terminar. La semana que viene daremos, si Dios así lo permite, el miércoles, 7 de la noche, creo que 8 de la noche, hora de algunos países que tenemos una hora de diferencia en Latinoamérica, pero 7 de la noche, veremos. Vamos a leer el primero. Leemos 2 de Corintios 7:1. Vamos a 2 de Corintios 7:1. Se lo pongo en la pantalla para que, ¿verdad?, y lo vean. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Juan 5:21. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 21. Nos dice Primera de Juan 5:21, de la manera que sigue: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Amén. Y hablé de ídolos ahorita. Vamos a ver Hebreos 12:4. Pero hablé de ídolos y decíamos que ídolos que tenemos muchos tipos de ídolos. A veces hasta el sueño es ídolo. Hasta el sueño. Hay personas que dicen: a mí me gusta dormir, 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 dormir. Sí, eso es bueno, hay que dormir. Pero no se puede pasar uno toda la vida durmiendo. Que uno duerme un tercio de la vida. Trabaja 8 horas, descansa y come, se baña durante 8 horas y duerme 8 horas. Se está durmiendo un tercio de la vida. Si usted vive 75 años, durmió 25 años de su vida. O sea, no se puede ser dormilón tampoco, ni perezoso. Usted trabaja mucho, duerma lo suficiente para que descanse y se renueve. El sueño lo hizo Dios y es maravilloso cuando uno cae en un profundo sueño y se despierta descansado. Eso es maravilloso. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso, ¿verdad? Sobre todo cuando una mujer que ha trabajado, las mujeres que trabajan tanto y trabajan en la calle, trabajan en la casa, trabajan con la familia, y entonces cuando se acuestan después de cocinar y esto, a coger un sueñito, y entonces le da como una pesadilla porque la cocina está sucia, y cuando ellas se levantan y ven que el esposo ha limpiado toda la cocina, fregado y todo, eso es una gran maravilla también. Hay muchos esposos que no pasan por la cocina más que a llevar los platos simplemente. Pero lo que estoy diciendo es: duerma, no hay problema, pero no pase toda su vida durmiendo tampoco. Es bueno que también usted diga: esta noche me voy a quedar con el Señor, voy a amanecer con Jesucristo en la sala de la casa, en algún espacio, en el family room, en el sitio de familia, en algún espacio. Voy a amanecer con el Señor meditando, aunque me duermo a veces, pero despierto y sigo. En el mueble voy a amanecer con el Señor. Es bueno decir eso también. Pero, amados hermanos en el Señor, debemos tener un equilibrio en cuanto a eso. ¿Qué dice? Leímos Hebreos el 4, sí. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, debemos seguir combatiendo. Todavía no te han matado, sigue combatiendo. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Leemos estos versos en el tiempo que nos falta. Siempre terminamos, lo hacemos de 7 a 8. El 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para aquellos que se creen santos, 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 inmaculados, que por la ropa que visten no pecan. Mire, todos pecamos. Y el que dice que no peca, le está diciendo que Dios es un mentiroso.
para que entienda que debe acercarse a Dios a pedir perdón por sus pecados. Y no solamente, déjeme decirle, aun si usted no pecara, ya nació pecador. Eso es lo que lo hace perdido. Lo que lo hace a usted perdido no son los pecados que usted comete en esta vida, esos pecaditos. No, 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 no. Lo que lo hace a usted perdido es que ya usted es pecador, está podrido, está perdido totalmente. Eso es lo que nacemos perdidos. El Señor nos salva, pues no podemos, librándonos Él de aquel pecado que en el que nacimos, no podemos vivir para el pecado hoy. Debemos que rechazar el pecado para alabanza y gloria de nuestro Dios. ¿Qué dice Proverbios el capítulo 28, verso 13? Estamos leyendo algunos versos para edificarnos. Proverbios 28, 13. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Proverbios del capítulo 28, verso 13. Aquí leo. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Alcanzará misericordia. Dice Proverbios 28, 13. Salmo 51, 1. Leemos. ¿Qué dice? ¿Qué le pide David a Dios en el Salmo capítulo 51? Y el verso 1 le pide David al Señor lo siguiente, le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava, el verso lo dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de qué, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y cuando dice contra ti solo he pecado, no está diciendo que yo solo he pecado, está diciendo lo único que he hecho contra ti es pecar. Lo único que he hecho contra ti es pecar y hacer lo malo delante de tus ojos. Por tanto, amados hermanos en el Señor, debemos mortificar el pecado, alejarnos del pecado, pedir a Dios que nos ayude a vivir una vida alejada del pecado. Controle las redes sociales, úselas, pero contrólela. No deje que ellas se empoderen de usted, porque imagínese, le van a llevar a no agradarle a Dios. ¿Qué dice Filipenses el capítulo 2 y verso 13? Filipenses 2.13 nos dice de la manera siguiente. Leemos Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Asidos de qué? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, decía el apóstol. Y aunque sea derramado en libación, en sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Alabados el nombre del Señor, y que el Señor nos ayude a mortificar el pecado en nuestras vidas. La semana que viene estaremos hablando, hay muchos versos todavía que leer. Hay mucha gente que toma nota, pero ya seguiremos. Está Juan 3.36, Juan 10.28, Primera de Juan 2.25, Marcos 10.30, Gálatas 6.8, Tito 1.2, y hay muchos versos más que leer. Este programa se queda grabado, lo puede ver en YouTube y en el mismo Facebook también lo puede volver a ver. La semana que viene vamos a ver sobre la naturaleza de la mortificación del pecado. Vamos a hablar sobre eso, sobre la naturaleza de la mortificación del pecado. Y vamos a hablar también sobre identificar los deseos carnales más queridos. Dios te bendiga. Alabados el nombre de Dios y el Señor te dirija por siempre. Padre, gracias en esta noche por tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros. Como dice Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdona nuestros pecados. Danos fuerza, danos dominio propio para mortificar el pecado en nuestra vida y acercarnos a la santidad cada día y buscar intimidad contigo a fin de que seamos más como tu Hijo, más como Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles.